Capítulo 9. La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Romanos capítulo 16, específicamente el versículo 27, declara: Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. La sabiduría se atribuye aquí solo a Dios. Al único y sabio Dios es lo que dice el texto. Es su propiedad exclusiva. Ninguna criatura puede reclamarla. Dios es tan sabio que Él mismo es la sabiduría. Por tanto, como afirma el versículo, Dios es digno de nuestra adoración. La mayoría de las personas confunden el conocimiento con la sabiduría, pero, como veremos, son cosas distintas. Lo que es la sabiduría. La sabiduría consiste en actuar teniendo un fin correcto. La sabiduría consiste en actuar teniendo un fin o un propósito correcto. Dios lo ha determinado y en la actualidad está usando los medios adecuados para hacer que se logre ese objetivo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La perfecta sabiduría requiere un conocimiento perfecto de todas las circunstancias para que nunca haya lugar para la equivocación. El conocimiento es el fundamento de la sabiduría. Algunos hombres pueden tener cierta medida de conocimiento sin sabiduría. Esta toma el conocimiento y con destreza hace el mejor uso de él según un juicio correcto de las cosas. Las escrituras mismas hacen cierta distinción entre el conocimiento y la sabiduría en Romanos capítulo 11 verso 33 que dice: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Permíteme mencionarte algunas proposiciones generales respecto a la sabiduría de Dios. En primer lugar, deberíamos distinguir entre la sabiduría fundamental de Dios y su sabiduría personal. La primera, es decir, la sabiduría fundamental, es esa cualidad que constituye su esencia o naturaleza, mientras que su sabiduría personal es la persona de Jesucristo. Por eso, Primera de Corintios 1:24 dice: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En segundo lugar, la sabiduría no es un rasgo añadido a la esencia de Dios, es su esencia. Sin ella, Él no es Dios. Todas sus perfecciones son una en Él, aunque consideremos una perfección a la vez, como si fuera distinta a las demás, deberíamos entender que Dios es simple y no compuesto. En tercer lugar, la sabiduría de Dios es trascendente e infinita. Dios, único y sabio, dice el apóstol. Todas las demás personas son, como mucho, filósofos. El título de filósofo o amante de la sabiduría surgió del respeto hacia Dios, quien es el único digno del título sofos o sabio. Señalemos algunas formas en que Dios es sabio. Dios es necesariamente sabio. La sabiduría es inseparable de Él, es la primera operación vital de Dios. Es originalmente sabio. Toda la demás sabiduría deriva de Él y de ningún otro. Él es perfectamente sabio. Por el contrario, hasta la sabiduría de los ángeles es limitada y por tanto imperfecta. Él es universalmente sabio, lo sabe todo y hace el mejor uso de este conocimiento. Él es perpetuamente sabio, a diferencia del hombre que va ganando sabiduría con la edad solo para llegar a la decrepitud y volverla a perder. Es incomprensiblemente sabio. Sus juicios son impenetrables y sus caminos inescrutables. Él podría demostrarnos su sabiduría de un modo infinito. Él es infaliblemente sabio. En él no hay error. La conspiración más sabia de un ángel contra él estaría condenada al fracaso,
y solo cumpliría el propósito de Dios. Por eso en Proverbios 21:30 leemos, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Alguien podría preguntarse, ¿y cómo podrías probarme que Dios es sabio? Bueno, aquí voy a dar la prueba de que Dios es sabio. En Daniel 2:20 se declara, suyos son el poder y la sabiduría. No hay incertidumbre ni imprudencia en Dios. Si fuera necesario, podría proporcionar una razón satisfactoria para cada uno de sus decretos. Consideremos algunas pruebas de su sabiduría. La primera es que Dios no sería perfecto sin sabiduría. Es el más eminente y distinguido de sus atributos. Sin sabiduría, todas las demás virtudes se ven imperfectas. La paciencia se convertiría en cobardía, el poder se vuelve opresión, la justicia se vuelve crueldad. En segundo lugar, Dios no podría gobernar el mundo sin sabiduría. Solo sería caos y confusión. Dios defendió su soberanía ante Job, llamándolo a considerar su gran sabiduría y poder en la creación de todas las cosas y en su gobierno de éstas. En tercer lugar, la armonía por la cual funciona toda la creación con un fin o con un propósito, incluso sin saberlo, demuestra la sabiduría de Dios. Lo vemos a través del microscopio y también del telescopio. Y en cuarto lugar, Dios es la fuente de toda nuestra sabiduría. La excelencia de nuestra sabiduría no es sino una imagen de la sublimidad de la sabiduría que hay en Dios. Daniel 2:21 da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Nuestra pequeña sabiduría aboga por una mayor sabiduría en Él. Pero, ¿dónde vemos la sabiduría de Dios? En primer lugar, la vemos en la creación. Jehová con sabiduría fundó la tierra. Proverbios 3:19. Afirmó los cielos con inteligencia. Considera la variedad en la creación. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Eso es lo que dice Salmo 104:24. Entonces, vemos la sabiduría de Dios en la creación. Vemos una diversidad casi infinita de formas, colores, olores, sonidos y configuraciones. ¡Qué artista es Dios! Considera la belleza de toda la creación. Eclesiastés 3:11 con razón dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios podía haberlo hecho todo simple y aburrido, pero la hermosura y el orden de la creación manifiestan su sabiduría. Considera la utilidad que tienen todas las cosas y cómo encajan en el fin para el que fueron hechas. Nada es inútil. Todo sirve a algún propósito. Los cielos, la tierra, los mares, las plantas, los animales, todos hablan de su sabiduría. El hombre mismo es también un gran testimonio. Estamos hechos de un modo maravilloso, tanto en cuerpo como en alma. Finalmente, consideremos cómo toda la creación está vinculada a un fin común. Dios, en su sabiduría, ha hecho que todo sea interdependiente. El ciclo de la lluvia y la cadena de alimentación son buenos ejemplos de ello. Con cuánta frecuencia hablan los salmos de la gloria y la sabiduría de Dios en la creación, y cuán a menudo deberíamos admirarle y humillarnos delante de aquel quien, con sabiduría, ha creado estas cosas. Segundo, vemos la sabiduría de Dios en el gobierno que ejerce en su creación. Vemos la sabiduría de Dios en el gobierno que ejerce sobre su creación. Si alguien toma un instrumento musical e interpreta una hermosa melodía, reflejará la capacidad del músico. Del mismo modo, cuando observamos lo que Dios hace con la creación, vemos su gran sabiduría. Aunque podríamos mencionar otros muchos ejemplos, nos limitaremos a la obra de Dios que corona su creación, la cual es el hombre. Dios gobierna con sabiduría al hombre como criatura racional. Le dio su ley santa, justa y buena, como dice Romanos 7:12, perfectamente adecuada a la naturaleza especial, racional y moral del hombre. Adán tenía la capacidad de obedecer esta ley. Era apropiada para la felicidad y el beneficio del ser humano. Toda la ley podría resumirse en una palabra: amor. La conciencia del hombre aprueba esta ley
Dios, en su sabiduría, dio incentivos para su observancia. Si el hombre la hubiera obedecido, qué feliz habría sido en el mundo. Además, Dios mostró su sabiduría proporcionándonos su revelación escrita para apartarnos del error. Donde quiera que miramos, vemos su sabiduría en su forma de gobernar a la humanidad, incluso en toda la diversidad de personalidades, en toda la diversidad de aptitudes y condiciones económicas de la humanidad misma. Dios gobierna con sabiduría al hombre como criatura pecaminosa. Aunque el pecado es en sí mismo malo y tiende a destruir la gloria de Dios, Él lo ordena y lo domina para lograr un bien mayor. Es Dios quien al pecado lo ordena y lo domina para lograr un bien mayor. Él estableció, Él establece un límite sobre el pecado para que la tierra no se convierta en un infierno. Salmo 76:10 dice, ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Incluso lo utiliza para glorificarse. Permitió la caída de Adán para poder demostrar con mayor plenitud su naturaleza propia en la redención. ¿Cómo habríamos conocido si no la infinita bondad, la misericordia, el poder, la justicia y la sabiduría de Dios sin el escenario del pecado en el cual todos estos atributos actúan? Dios también se sirve de instrumentos pecaminosos, vuelve las estratagemas mismas del diablo contra él mismo, lo derrota con sus propias armas. ¿Qué sabiduría se necesita para hacer que las cosas sirvan a un propósito contrario a su naturaleza? Usar a los demonios para llevar a cabo su propósito supremo es más asombroso que servirse de los ángeles escogidos. Él usó la ambición y la codicia de los asirios para hacer justicia contra Judá. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. De nuevo, vemos la sabiduría de Dios al tornar el pecado para el bien de sus criaturas. Estuvo dispuesto a permitir el pecado con propósitos tan sabios que ni el hombre ni los ángeles habrían imaginado jamás, y que el pecado por sí mismo no habría alcanzado nunca. La caída del hombre fue la ocasión de Dios para levantarlo por encima de su estado creado. La violación del antiguo pacto sirvió para establecer otro mejor. El pecado del primer Adán dio pie a la justicia del segundo Adán. La incredulidad de los judíos lo fue para que los gentiles creyeran. El pecado remanente en el creyente es la oportunidad para aprender humildad, dependencia, un aprecio más profundo por la sangre y la justicia de Cristo y un mayor celo por luchar para la gloria de Dios. Aunque por naturaleza el pecado nos hace merecedores del infierno, Dios lo domina de tal forma que nos hace dignos del cielo. Llegar, Llegamos a odiar aún más el pecado, a poner incluso más cuidado en no pecar, a mortificar cada vez más el pecado, a luchar por la santificación, a crecer en gracia. Así, aunque Dios no sea el autor del pecado, es su administrador y por su sabiduría lleva a cabo propósitos maravillosos. Dios gobierna con sabiduría al hombre como criatura redimida. Toma la basura del mundo y la transforma en un vaso de honra. Por lo general ignora a los nobles y poderosos y salva a los que parecen menos adecuados. Su elección del momento oportuno muestra sabiduría. Espera el mejor momento para llamar por su gracia. Después obra por medio de la palabra en las facultades racionales del alma del hombre, de manera eficaz pero agradable, abriendo la voluntad de la persona sin lastimar su naturaleza de dicha voluntad. Además, Dios muestra
Su sabiduría al disciplinar a sus hijos y castigar a sus enemigos. La iglesia nunca es tan parecida al cielo como cuando es perseguida por el infierno. Dios triunfa sobre Satanás y purifica a su pueblo por medio de aquello que pretendía contaminarlos. Las aflicciones de los santos son para el avance del Evangelio. Una y otra vez el impío es atrapado en la obra de sus manos. Los dioses mismos de Egipto se convierten en una plaga. El gigante Goliat cae en torno a una noche de insomnio del rey Asuero. Saulo, el fariseo, queda perfectamente capacitado para desenmascarar el judaísmo tras su conversión. ¡Qué sabio arquitecto es Dios! En tercer lugar, a la pregunta ¿cómo vemos la sabiduría de Dios? Respondemos que vemos la sabiduría de Dios en la redención. Vemos la sabiduría de Dios en la redención. Aquí tenemos la cumbre de la sabiduría, por encima de todo lo que se demuestra en la creación y en la providencia. Colosenses capítulo 2, verso 3 afirma que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esta sabiduría está oculta a los ojos del hombre natural. Se la denomina la sabiduría oculta. Como dice Primera de Corintios 2:7, ni siquiera los ángeles la percibieron de antemano. Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esta sabiduría también es multiforme o multifacética. Varios consejos se reúnen en la maravilla de la redención. Consideremos la manifestación de la sabiduría de Dios en la redención. En su sabiduría, Dios reconcilia la justicia y la misericordia. La justicia presenta su caso. El pecador es miserable por culpa de su propia rebeldía deliberada. Fue creado perfecto, no tiene excusa, no puede pretextar desconocimiento. Si no es castigado, la santa ley caerá en desgracia y se aprobará la mentira del diablo. El delito no puede pasarse por alto. Después de todo, ¿qué le impide pecar de nuevo? Pero la misericordia defiende su causa. ¿Será toda la creación en vano y acabará en juicio y destrucción? ¿Acaso no fue el hombre tentado? ¿No fue hecho con la posibilidad de cambiar? ¿Obtendrá Satanás la victoria con cada uno de los de la raza de Adán? ¿No apareceré jamás en escena para manifestar mi hermosura? Enseguida acude la verdad en ayuda de la justicia y la gracia asiste a la misericordia. Pero Dios en su sabiduría concibe un plan para satisfacer a ambas partes. Cristo, el Hijo de Dios, hace expiación por el hombre. Por consiguiente, ninguno de los dos bandos tiene razón para quejarse. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Salmos 85:10. En lugar de una misericordia injusta o una justicia inmisericordia, se ejerce una misericordia justa y una justicia misericordiosa. También otra manifestación de la sabiduría de Dios en la redención es que en su sabiduría Dios convierte a su Hijo en el Redentor. La gran verdad de la Trinidad se hace visible aquí. No era adecuado que el Padre, el juez mismo, asumiera el cargo de mediador, ni fuera enviado por el Hijo y castigado por éste. Tampoco era apropiado que el Espíritu Santo fuera el mediador, teniendo en cuenta que procede eternamente del Padre y del Hijo, y no debe preceder a este último en la obra de la redención. Más bien el Espíritu aplica la obra del Hijo en los corazones de los hombres. Es el Hijo quien mejor encaja para el puesto del mediador. Por Él fueron creadas todas las cosas, de modo que por Él todas las cosas son hechas nuevas. Él es el Verbo, así que puede hablar en nuestro nombre. Es el unigénito y el amado, así que puede interceder por nosotros. Él es el Hijo, así que puede llevarnos a un estado de adopción. ¿Quién mejor que el Hijo de Dios para mediar? Pero también otra manifestación de la sabiduría de Dios en la redención es que en su sabiduría Dios unió dos naturalezas, la divina y la humana, en una persona para que llevara a cabo la redención. Qué asombroso es que cosas tan dispares pudieran unirse. Solo la inconmensurable sabiduría
podría unir lo finito con lo infinito, el poder con la debilidad, la inmortalidad con la mortalidad, lo inmutable con lo mutable. Aquel que es eternamente espíritu participa de la carne y de la sangre. El legislador se coloca bajo la ley. El que estaba en el seno del Padre se une en el vientre de su madre. Sin embargo, cada naturaleza permanece distinta, de manera que no hay mezcla. Tampoco se altera en modo alguno la naturaleza divina por añadir la naturaleza humana. Esta unión fue plena, personal y perpetua. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es, pues, perfecta y únicamente adecuado para ser el mediador entre Dios y los hombres, porque conoce de forma personal aquello que le pertenece a Dios y también a las debilidades de los hombres. De no haber sido hombre, no podría haber tomado nuestro lugar a la hora de sufrir. De no haber sido Dios, sus padecimientos no habrían tenido mérito para aplicarse a nosotros. Si hubiera sido solo hombre, no habría podido asegurarnos el acceso a Él. Tiene una naturaleza. Perdón, si hubiera sido solo Dios, su justicia no nos habría permitido acercarnos a Él. Tiene una naturaleza para nuestro consuelo y otra para nuestra confianza. ¡Qué gloriosa sabiduría vemos en la encarnación! Pero otra manifestación de la sabiduría de Dios en la redención es que en su sabiduría Dios dispuso la vindicación de su ley tanto para el precepto de ésta como para la penalización. El primer Adán tenía este precepto: comer libremente de cualquier árbol, menos de uno. También tuvo este castigo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cómo como Adán pecó, la penalización entró en vigor. Pero, ¿qué ocurrió con el precepto? ¿Quedaría sin obediencia el mandamiento de Dios? Aquí vemos de nuevo su sabiduría, ya que proveyó una forma de satisfacer tanto el precepto como el castigo: Cristo. Cristo cumple el precepto de la ley por su obediencia activa y sufre el castigo de la ley por su obediencia pasiva. Las maravillas de la sabiduría de Dios trascienden nuestra imaginación. Otra de las manifestaciones de la sabiduría de Dios en la redención es que en su sabiduría Dios manifiesta afectos contrarios al mismo tiempo y en un solo acto. La redención revela su mayor odio hacia el pecado y su mayor amor por el pecador. La redención revela de Dios su mayor odio hacia el pecado y su mayor amor por el pecador. Odio y amor. Ningún acto divino demuestra tanto su santo aborrecimiento como el castigo a su propio Hijo cuando cargó con la culpa de los pecadores en la cruz. Ningún acto de Dios manifiesta tanto su amor como el hecho de que imputara a esos pecadores la justicia misma de Cristo y los llevara al cielo en calidad de hijos e hijas. También en su sabiduría Dios derrota al diablo usando los mismos medios que éste introdujo. A través del hombre, Satanás estropeó la creación. Sin embargo, por medio del hombre, a saber, del Dios hombre, el diablo y sus planes fueron destruidos. Primera de Corintios 15:21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Aunque Satanás fue el instrumento de la muerte en la tierra, la muerte de Cristo le asestó el golpe mortal. Por medio de la muerte, nuestro Señor destruyó a aquel que tenía el poder de la muerte, como dice Hebreos 2:14. Satanás convirtió la gloria original en vergüenza, pero Dios en su sabiduría convirtió la vergüenza en una gloria mayor que la original. También, en su sabiduría, Dios asegura tanto nuestro consuelo como nuestra obediencia. Por la misma sangre, Dios queda satisfecho y el pecador santificado. Nada sirve para liberarnos de la desesperación y alejarnos del pecado como Cristo crucificado. Nada nos motiva a la obediencia como saber que ya hemos sido reconciliados con Dios. La gracia divina nos enseña a negar la impiedad y los deseos mundanos.
Cristo mismo se ha convertido en nuestro ejemplo supremo de santidad. Un modelo a imitar es mayor que una ley por la que regirnos. En su sabiduría, también Dios ha hecho que la fe sea la condición necesaria para recibir y disfrutar de los beneficios de la redención. La fe no exige un creyente sin pecado. De otro modo, no tendríamos esperanza alguna como pecadores. Las obras nunca podrían ser la condición del pacto, dado que el hombre estaba en un estado caído y era incapaz de hacer buenas obras. Tampoco es la fe una obra de mérito, sino más bien es coherente con la gracia. Humilla al hombre y le da toda la gloria a Dios. Como la incredulidad fue la condición de nuestra caída, es más razonable que es más razonable que el creer sea la condición de nuestra restauración. Asimismo, la fe y el arrepentimiento satisfacen a la conciencia más profunda del hombre. En vista de que el pecado opera en lo profundo de nosotros, también lo hace la gracia de la fe. Además, fuimos unidos al primer Adán por la generación natural, pero nuestra unión con Cristo debe hacerse mediante una relación espiritual. La fe está adaptada a una conexión así, ya que involucra a la totalidad del alma del hombre, entendimiento, sentimiento y voluntad. Pero, en último lugar, en su sabiduría, Dios determinó cómo dar a conocer la verdad de la redención. La debilidad del hombre no podía soportar tan repentina revelación de ella, así que Dios fue revelándosela poco a poco. Empezó en Génesis 3:15 con Adán, añadió más por medio de Abraham y más por medio de Moisés, mucho más por medio de David y más a través de los profetas. Finalmente fue desvelada por Cristo y sus apóstoles. Los medios que Dios usó para revelar su verdad la hacen más fácil de creer. Se transmitieron muchas profecías detalladas respecto a Cristo. Por la traducción del Antiguo Testamento al idioma griego, el mundo pudo leer la verdad antes del nacimiento de Cristo. Los hechos históricos de su vida, su muerte y su resurrección fueron indisputables para el mundo del siglo I. Del mismo modo son incontestables hasta el día de hoy. Dios incluso preservó en el pensamiento humano, ya fuera entre los judíos o los paganos, ciertos principios como la necesidad de un sacrificio y la posibilidad de una encarnación. Sin embargo, fue la crucifixión la que se convirtió en la piedra de tropiezo para los judíos y también para los gentiles. Dios demostró su sabiduría tanto en el método como en el tiempo que escogió para la primera gran reunión de almas. En Pentecostés, cuando personas piadosas que provenían de todas partes del mundo conocido fueron testigos del don de lenguas, el Evangelio no le fue dado a filósofos sino a pescadores para que el éxito de la verdad no se atribuyera a la ingeniosidad o la invención del hombre, sino solamente al poder de Dios. Cuando vemos tan débiles instrumentos proclamando una doctrina repugnante para la carne pecadora, un Salvador crucificado que existe en nuestra sumisión y abnegación, que nos llama a sufrir en reprobación y aflicción, y cuando vemos que este mensaje tiene éxito, solo podemos maravillarnos de la sabiduría de Dios. Él había preparado todo para que el Evangelio se difundiera a través de la dispersión judía. Facilitó la evangelización del mundo mediante la persecución en Jerusalén, como dice Hechos 8:4. La captura del arca se convierte en la caída de Dagón. Dios lleva a cabo su obra con sabiduría y lo hace de esta forma para que se refleje menos humanidad y más divinidad. Menos humanidad y más divinidad. Ahora, consideremos lo que deberíamos aprender de este maravilloso atributo. La sabiduría de Dios nos provee información. Aprendemos algo de la deidad de Cristo. La sabiduría es uno de sus títulos. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Él es la sabiduría personificada en Proverbios capítulo 8, del verso 12 al 36. Lo creó todo y es juez de todo y por tanto debe ser infinitamente sabio. Aprendemos que Dios es el único que tiene el poder para gobernar el mundo. En los asuntos públicos esperamos que el hombre más sabio sea gobernador o magistrado. Cuanto más capacitado está Dios por su sabiduría. En sabiduría hizo toda la tierra.
Aquel que lo creó todo es idóneo para seguir guiando y gobernando todas las cosas. Aprendemos, a su vez, la razón de la paciencia de Dios. Él es paciente porque es sabio. Él es paciente porque es sabio. Los hombres que son débiles son impacientes, se sienten superados, pero el hombre sabio espera con paciencia, sabiendo que logrará su fin. Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. No tiene prisa. Aguantó los pecados de los santos del Antiguo Testamento, sabiendo que enviaría a su Hijo para que los expiara. Aprendemos sobre la inmutabilidad de los decretos de Dios. Su sabiduría es eterna, por tanto determinó lo mejor. El hombre falla a veces en sus promesas por culpa de la ignorancia y la necedad, pero Dios no, y tampoco altera su plan, ya que no hay necesidad, perdón, porque no hay necedad en su plan, solo sabiduría. Aprendemos también que Dios es digno de nuestra confianza. Él es digno de nuestra confianza. Con Él no pueden surgir problemas imprevistos. No puede sentirse desbordado en sus promesas como lo hacen algunos hombres bien intencionados. Aprendemos sobre la importancia del juicio público al final del mundo. Muchas riquezas de la sabiduría y otros atributos se mostrarán en todo su esplendor en ese día y no antes. Dios será honrado cuando todos los seres contemplen la sabiduría de sus tratos, que se revisarán entonces. Aprendemos buenas razones para reverenciar y adorar a Dios. Admiramos a un hombre sabio que inventa una complicada máquina. Deberíamos estar asombrados ante Dios, quien es, en su esencia, sabiduría, y que creó el universo. Pero más aún deberíamos inclinarnos maravillados y alabarles por la mayor obra de la redención. Aprendemos sobre nuestra necesidad de buscarle a Él para que nos guíe, ya que Él tiene toda la sabiduría. Es nuestro mejor consejero. Él es grande en consejo y magnífico en hechos. Jeremías 32:19. Con frecuencia buscamos el consejo de los hombres sabios, pero sobre todo necesitamos la ayuda y la sabiduría de Dios. Pero también este atributo nos provee convicción. El hombre en pecado degrada la sabiduría de Dios. Satanás quiere ser igual a Dios en poder, pero el ser humano quiere ser igual a Dios en sabiduría. Todo pecado choca contra este atributo en una de dos formas. En primer lugar, desfigurando la sabia obra de Dios. Todo pecado es destructivo, es un insulto contra el Creador soberano. En segundo lugar, el pecado siempre menosprecia las leyes de Dios, cuestionando la sabiduría de su gobierno. Prestamos servicio de labios a su sabiduría, pero cada vez que desobedecemos estamos acusándole de necedad o incompetencia en las instrucciones que nos ha dado. En realidad decimos, yo sé mejor que Dios lo que es bueno para mí. Pero contradecir la sabiduría suprema es demostrar que somos unos necios. Así, uno de los sinónimos más comunes en las escrituras para el pecador es necio y para el pecado necedad. Consideremos algunas de las formas en que se desafía la sabiduría de Dios, introduciendo innovaciones en la adoración, como el fuego extraño de Nadab y Abiú, descuidando el medio designado por Dios y buscando alguna forma más agradable, como Naamán, que pensó que tenía mejores aguas que el Jordán donde bañarse. ¿Cuántos hombres no se rinden a Cristo pidiendo justicia, ni acuden a Dios en busca de dirección? También criticando las revelaciones y los actos de Dios, estableciendo nuestra propia razón en lugar de su sabiduría. Los críticos siempre hablan desde una posición de superioridad. La Biblia está por debajo de mi inteligencia. Eso es lo que afirman. Si tuviéramos que conocer todas las razones de Dios para sus actos, nos convertiríamos en sus iguales, ya sea ascendiendo hasta su sabiduría o reduciéndolo a Él a la nuestra. También desafiamos la sabiduría de Dios al decirle a Dios lo que debe hacer. Debemos ser cuidadosos en nuestras oraciones y no dictarle como si nosotros supiéramos más que Él y como si Él debiera someterse a nuestras órdenes. Saúl perdió un reino porque creyó que sabía mejor que Dios lo que había que hacer con el ganado de los amalecitas. También
desafiamos la sabiduría de Dios al murmurar e impacientarnos. ¿Por qué tengo que sufrir así? Eso es lo que pregunta la gente a menudo. ¿Por qué tiene que durar tanto? También podrían quejarse diciendo, Dios no sabe lo que está haciendo. El descontento revela un corazón que sospecha de Dios. Pero también desafiamos este atributo manteniendo una opinión orgullosa y elevada de nosotros mismos. Y luego esperamos que otros estén de acuerdo con nosotros y nos tengan gran respeto. Pretendemos que nos estimen más que a Dios. Invertimos, pues, el orden de Dios y lo acusamos de falta de sabiduría. Pero el pensar en Dios humilla a todo hombre en el polvo. Por la incredulidad, cualquier desconfianza en la palabra de Dios es también una manera en la que desafiamos su sabiduría. Porque cualquier desconfianza en la palabra de Dios es una impugnación de su sabiduría. Pero también la sabiduría de Dios nos provee consuelo. Nos dirige todos los asuntos de sus hijos por su infinita sabiduría. Él es quien dirige todos los asuntos de sus hijos por su infinita sabiduría. Su sabiduría ocasiona nuestros problemas, pero también su sabiduría elimina nuestros problemas. Tanto las aflicciones como las liberaciones son fruto de su sabiduría para nuestro bien. Como un habilidoso médico ajusta el medicamento a nuestra enfermedad y no a nuestro deseo. Nuestro Señor fue tentado, y así se compadece de nuestras flaquezas, como dice Hebreos 4:15. Pablo buscó liberarse de su aguijón, pero sintiéndolo se mantuvo consciente del poder de Cristo, como dice 2 de Corintios 12:9. Cuando Dios niega nuestras oraciones o se retrasa en responderlas, lo hace en su sabiduría. Tal vez espera para que podamos valorar más la respuesta cuando llegue. Su calendario es mejor, indudablemente, y proporcionará la mejor misericordia del pacto para su pueblo. Aunque los enemigos amenacen, ataquen y hasta nos hieran, la sabiduría de Dios prevalece. No hay sabiduría ni inteligencia, Proverbios 21:30, ni consejo contra Jehová. No cuestionamos la sabiduría del escultor cuando agarra la lima en vez del pulimento. Del mismo modo, no temas cuando Dios utilice las limas y hachas. Él sabe cómo usarlas con diligencia. Él nos ama demasiado como para destruirnos y puede embellecernos con las herramientas más devastadoras. Pero, unas palabras de exhortación. Meditemos, mis hermanos, mucho en la sabiduría de Dios manifestada en la creación y en la providencia. Donde quiera que miramos, vemos una sabiduría asombrosa. A pesar de ello, ¿cuántas cosas damos por sentadas? No glorificar a Dios como creador fue el primer paso en la espiral descendente descrita en Romanos 1. Dios creó estas cosas más para su gloria que para nuestro uso. Fuimos creados para darle gloria a Él y no solo para mirarnos a nosotros mismos. Si no contemplamos su gloria a través de la creación, no somos mejores que las bestias. Meditar en la creación aumenta nuestra humildad. El Salmo 8 declara, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Somos tan pequeños e ignorantes. Jamás habríamos podido diseñar tales cosas, por no hablar de tener el poder de formarlas. Asimismo, debemos ver la gran bondad divina para con nosotros al hacernos a su imagen por encima del resto de la creación. Al meditar en la creación vemos ilustraciones de la mayor obra de la redención. Por ejemplo, a Cristo se le llama Cordero y León. Si podemos ver la gloria de Dios en la creación, empezamos a disfrutar del cielo en la tierra, porque en nuestro estado glorificado gozaremos de un nuevo cielo y una nueva tierra, no estropeados por el pecado y sus efectos. Adán solo dispuso de un breve tiempo para ver la creación en su perfección, pero tenemos toda la eternidad para contemplar cosas incluso mejores. También, mis hermanos, estudiemos y admiremos la sabiduría de Dios en la redención. Esto es digno de todo nuestro esfuerzo. No debemos descuidar los deberes terrenales necesarios, pero tampoco el crecer en el conocimiento de Dios.
De hecho, este estudio nos empujará a nuestros deberes. Nuestra ocupación eterna consistirá en admirar, alabar y deleitarnos en Dios. Su sabiduría en la redención es un océano que espera que tomemos una copa a la vez y nos maravillemos. Qué inquisidores son los ángeles elegidos. ¿Y no nos preocuparemos por descubrir las riquezas de la gracia de Dios? Pongamos especial cuidado en ser estudiantes de Dios. Aprendan de mí, es lo que indica nuestro Salvador. ¿Qué esperanza habríamos tenido sin Él? También, mis hermanos, no nos atrevamos a sentirnos orgullosos de nuestra propia sabiduría ni a confiar en ella. El mundo se destruyó por creerse más sabio que Dios. Esto debería hacernos más humildes. ¿Qué han demostrado 6000 años de historia humana, sino que el hombre está sencillamente ciego? Si no, sin- si no confiamos en nosotros mismos, será más probable que recurramos a otro en busca de dirección. Reconozcamos nuestra necedad. Primera de Corintios 3:18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Pero a su vez, mis hermanos, pidámosle sabiduría a Dios, como dice Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. Dios tiene sabiduría para nuestra salvación y también para nuestra vida cotidiana. Pero los que van con Saúl a la adivina en Endor recibirán consejo del infierno. También sometámonos a la sabiduría de Dios en todos los casos. Debemos vaciarnos y someternos a su revelación escrita sobre sí mismo y sobre todas las cosas. Debemos contentarnos con lo que no ha revelado. Esto también es según su sabiduría. Si te lo pones a pensar, debemos aceptar los métodos que Él tiene para cumplir su voluntad. Un hombre medio ciego es un pobre juez de los caminos de Dios. Debemos rendirnos a todas las cruces que Él quiere que soportemos. Las cosas placenteras no suelen ser buenas para nosotros. Aquello que anhelamos puede destruirnos. La sanidad corporal podría demostrar ser una enfermedad para nuestra alma. Las riquezas terrenales podrían dejarnos como mendigos celestiales. Raquel dijo que moriría si no concebía hijos, pero murió dando a luz. Es mejor dejarle las cosas a Dios para que Él escoja lo que es mejor para nosotros. También no murmuremos contra Dios en ninguno de sus tratos. Solo podemos imaginar cuáles pueden ser sus designios específicos en cualquier cosa que ocurra. Cuando Él revela algo, también esconde algo. Le dijo a Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Al igual que Pedro, al igual que Pedro, debemos contentarnos con esperar en Él. En lugar de quejarnos, deberíamos conformarnos y adorar. Al final, cuando todo el plan de Dios se aclare en nuestra mente, veremos que Él ha hecho todas las cosas bien. Mientras tanto, esperemos ese día y alabémosle como el único sabio Dios. Amén.